y el certamen 3 para el lunes 4 de enero. ¿Ya? El proyecto, este 11 de enero, es la fecha de cuando se entrega el proyecto. ¿Ya? Están llegando participantes. Ahí sí. Y nuestro certamen global, ¿ya? Que recuerden que el certamen global lo rinden aquellos que tienen un promedio bajo 55 y sobre 45. Muchas gracias ahí, Raúl. Entonces, como les decía, recordemos que el global lo rinden aquellos que están con un promedio bajo de 55 y sobre 45, y también aquellos que hayan faltado algún certamen. Los controles, recuerden que le iba a avisar con una clase de anticipación, y de acuerdo a lo que vimos en la clase anterior, no sé, tengo una pequeña confusión entre los cursos, así que quisiera hacer una consulta a ustedes primero. No les dije que hoy teníamos control, ¿cierto? No. Ya. Tenía la pequeña duda, así que prefería consultar. Bien, entonces el control lo vamos a tener, ese control va a ser después del certamen, porque el certamen va a tener una materia bien específica. El certamen va a ser solo de probabilidades. Tenemos un grupo. Entonces el control quedaría para el lunes 30, profe, si no me equivoco. Sí, para el lunes siguiente al certamen, lunes 30, exacto, porque la semana del 23 no hay clase. Creo que no puedo hacer certamen, control ahí. Para el 7 sería la que sigue, entonces. Para el 7 sería la que sigue. Ahí se aleja mucho. Sí, Pero igual estamos bien, ¿no? Tendríamos que después hacer el 7 y el 21. El 21 va a ser otro control, porque es el control Sí, para ir al en certamen. diciembre no tenemos ninguna evaluación con usted. Está en el mes libre. En diciembre tendría que ser para el 7 y para el 21. Entonces el 7 quedaría el control. Control 2, que es los contenidos de variable aleatoria. Profe, entonces, para confirmar, en el certamen solamente entraría probabilidad de 1 y probabilidad de 2. Exacto. Para ustedes. Ok. Sí, exacto, porque en el fondo, variable aleatoria es la justificación teórica, técnica, para entrar a los modelos de probabilidad, que es la parte que más se aplica en probabilidad de probabilidad, pero eso se evalúa en el certamen 3. Entonces, variable aleatoria lo vamos a evaluar en un control, como les dije, donde la idea ahí es ver la parte de detrás que hay de los modelos, y después la variable aleatoria la vamos a ver solamente exclusivamente a través de los modelos de probabilidad. Así que esa es la materia que viene como les decía, post certamen 2. Ahora ya conecté ¿cómo se llama? ¿Profe? ¿Sí? Y el control que quedaría, el control 3 que quedaría para el 21 de diciembre, ¿qué unidad anotamos ahí? Eso va a ser modelos de probabilidad. De modelos de probabilidad. ¿Sí? No sé si hay alguna otra duda o consulta con respecto a eso. ¿Cómo se llama? Y en el último certamen va a ser de modelos y un poco de inferencia, y el proyecto también incluye inferencia, recuerden la diferencia del modelo de regresión lineal. Entonces eso estaba acá. Un modo de recuento, ¿no? Nosotros en probabilidades, la unidad de probabilidad, nosotros acá están las presentaciones de clase, y nosotros hemos visto la probabilidad 1 y 2, variable aleatoria, esa me
Me parece que no lo comenzamos. Que es lo que vamos a ver hoy. Y también ejercicios, la actividad, ustedes me van haciendo memoria, esa actividad la hicimos completamente, ¿cierto? Sí, profe. Sí, ¿no? Sí. Bien. Sí, eso lo recuerdo. La actividad 5 también la hicimos completamente. Sí, la 5 y la 6 creo que la... Y la 6 también, porque todo es actividad 4, 5 y 6 es lo que entra en el certamen. ¿Sí? Todo eso lo hicimos perfectamente. Ya. Y la 7 ya es de variables aleatorias. La 7 ya es de variables aleatorias, que es algo que no estoy seguro si se la revisamos o no. Creo que no, profe. Creo que eso no. Tenemos hasta la actividad de la guía 5. Perfecto. Así es, que tenía un pequeño... Y la guía 6, también la vimos. Sí, la guía 6 sí la vimos. La 6, esta es la 7, pues la 6 sí. Sí, la 6 fue la última guía que vimos. La 6 sí, eso sí me acuerdo. De probabilidades teníamos todo listo, y la idea de la clase de hoy es ver un poco en materia de variable aleatoria y después hacer más ejercicios de probabilidades. Ahí sí, tenía un problema para conectar el tablet, pero ya estamos listos con eso. Ahí sí, muchas gracias por la paciencia. Entonces, nosotros lo que revisamos fue en detalle la clase de probabilidades, donde vimos las definiciones y revisamos en detalle todo este apunte. También revisamos en detalle las, ¿cómo se llama? Las probabilidades desde el punto de vista teórico, clásico, y revisamos este ejemplo que era bastante completo, que tenía todo lo... Este último ejercicio tenía todo lo necesario de esta unidad. Y también hicimos las actividades. Y de variable aleatoria, aquí esto también me ayuda, nosotros vimos el concepto de variable aleatoria continua, ¿ya? Pero lo vimos un poco apurado, ¿cierto? Esto fue lo último que vimos, ¿ya? Y lo que no recuerdo es si vimos variable aleatoria discreta o no, me parece que eso no. Solamente vimos este concepto de variable aleatoria continua, ¿ya? Que tiene, y aquí incluso les dejé hasta un resumen en la clase pasada, que la variable aleatoria continua, uno tiene una densidad, ¿ya? La densidad es una curva que describe las probabilidades. Casi, ahora sí. Entonces nosotros en la última clase revisamos el concepto de variables aleatorias continuas. La idea de las variables aleatorias continuas es describir de cierta forma las probabilidades mediante una curva, una función que se llama densidad. Por lo tanto, esa curva tiene que ser positiva, estrictamente positiva, ¿ya? El área bajo la curva debe ser 1, y el área hasta un punto X, eso se conoce como distribución o distribución acumulada, y la relación entre la densidad y la distribución es el teorema fundamental del cálculo, que dice que la derivada de la distribución es la densidad, o la integral de la densidad es la distribución. ¿Qué significa la distribución en términos prácticos? La probabilidad acumulada hasta un punto. O sea, yo fijo el punto X y encuentro el área debajo de ese punto. Y algunas características importantes que tiene dependiendo la forma de la densidad, se tienen los momentos, ¿ya? X a la R, donde los más importantes son el momento de orden 1 y el momento de orden 2. ¿Ya? El momento de orden 1 es el valor esperado, y el momento de orden 2 es el que define la varianza, y la raíz de la varianza de desviación estándar, y eso me dice dónde está concentrada la densidad. ¿Ya?
Y en general uno puede calcular la esperanza a cualquier función de X. Entonces, nosotros quedamos hasta acá, si que mi memoria no me falla, quedamos hasta acá, esta variable aleatoria continua, y ahora viene el concepto de variable aleatoria discreta, que es bien similar. Pero antes de pasar a la variable aleatoria discreta, nosotros vamos aquí en actividad 6, voy a ordenar un poquito más esto para después. En el drive, si no me equivoco, y si no, en clase, esta actividad está hasta la actividad 7, igual que en el aula. Y aquí nosotros tenemos una actividad que tiene que ver con la variable aleatoria continua. Esta no la hicimos. ¿Ya? Nosotros vimos toda la teoría de la clase pasada, entonces vamos a ver si algo se recuerdan, y si no se recuerdan, vamos a ir recordando la definición a medida que vamos haciendo este ejercicio. Así que este ejercicio lo vamos a ir haciendo entre todos. ¿Ya? Después hay una guía de probabilidades que ya está en el aula, y esa guía de probabilidades la vamos a, ahí le voy dando tiempo para que vayan desarrollando los ejercicios. Bueno, guía de variable aleatoria. Pero como les digo, hoy vamos a terminar los conceptos de variable aleatoria, porque lo importante es después, yo creo que 2/3 de la clase de hoy va a ser destinado a hacer ejercicios para el certamen de la próxima semana. Así que vamos a revisar los conceptos acá de esta actividad, para para ver si lo recordamos un poco. Dice, suponga que el gasto en M de producir ciertos artículos por una empresa se encuentran bien modelados por una variable aleatoria X con función de densidad, tanto esta que está aquí. ¿Bien? Entonces, mi idea es que este ejercicio lo pueden tratar de desarrollar casi completamente. ¿Sí? Después, ver qué cosas faltan, qué no falta. Entonces, primero dice, determine el gasto esperado. ¿Sí? Entonces, en la 1, lo que se está pidiendo aquí, si uno escribe una solución de esto, lo que se pide en la 1 es la esperanza de X. ¿Sí? Y la definición de la esperanza de X es la integral, ¿sí?, de menos infinito a infinito de X por la función de densidad. Ese es el valor esperado. ¿Sí? Ahora, para esta curva específica acá, que tenemos un sexto y dice 1, aquí lo voy a escribir, la indicatriz de un conjunto A evaluado en X, esto vale 1 o 0, que se llama indicatriz, vale 1 cuando X está en A, y vale 0 cuando X no está en A. ¿Ya? Entonces ahí tenemos la indicatriz del conjunto A, 1 cuando X está en A, y 0 cuando X no está en A. ¿Ya? Por lo tanto, esto de acá, este es el intervalo 1, 7, cuando el X toma el valor entre 1 y 7, esto vale 1 y queda fijo un sexto. ¿Ya? Y cuando está mayor a 7 o menor a 1, esto de aquí vale 0 y queda 0. ¿Ya? Entonces, esa curva, fíjense que tiene la siguiente forma. Acá vale 1, acá vale 7, y tiene altura ahí un sexto. Vamos a ver con línea segmentada. Eso. Entonces, ahí está en un sexto. Y si se fijan, la distancia que hay ahí es 6, y la altura que hay ahí es un sexto, y por lo tanto el área encerrada acá es la base, que es 6 por la altura, que es un sexto, 1. ¿Ya? Y esto satisface lo que es una función de densidad, porque las funciones de densidad son todas aquellas que son positivas siempre. Esto positivo nunca queda abajo del eje, y la área bajo la curva es 1. Así que esto efectivamente es una función de densidad. ¿Ya? El centro de masa, el valor esperado, el centro de masa es el punto que deja esta barra en equilibrio. ¿Ya? Como esto es perfectamente simétrico, lo que hay acá y lo que hay acá es exactamente igual,
el punto de equilibrio va a estar en el punto medio entre estos dos. Entonces, 1 más 7 son 8, dividido 2, 4. Entonces, el punto de equilibrio va a estar aquí en punto 4. Veamos que cuando nosotros aplicamos la definición, que esta de acá es la definición genérica para cualquier función de densidad. Ahora, cuando uno tiene una variable geométrica y puede interpretarlo desde el punto de vista geométrico, es más fácil calcularlo así. Entonces, lo que va a pasar acá, que esto va a ser la integral entre menos infinito y 1, la función vale 0, así que no aporta nada, y de 7 en adelante vale 0 también. Por lo tanto, solamente entre el rango entre el 1 y 7 hay área positiva. Así que esta integral simbólicamente parte en menos infinito, termina en más infinito, pero para este caso en particular, parte de 1 y termina en 7. De x por la función de densidad, que es un sexto de x. Esta parte de acá no la incorporamos porque esa parte de ahí es justamente lo que nos dio aquí el límite de integración. Nosotros integramos esto y aquí es donde necesitamos integrar. Y esto va a quedar un sexto por x cuadrado medios evaluado entre 1 y 7. ¿Ya? O sea, un doceavo evaluado en 7 al cuadrado menos 1 al cuadrado. 7 al cuadrado, eso es 49 menos 1, 48, dividido 12. Y 48 dividido 12, eso es igual a... ¿Alguien ahí? 4, si no me equivoco. 4. Ahí está, justo 4. Entonces, tenemos aquí el valor de 4. Justamente el punto que dije yo acá. ¿Por qué? Porque la esperanza de X es el centro de masa. Entonces, cuando uno tiene una densidad que es tratable geométricamente, uno puede dividir acá esto y me queda 4. Ahora, si a veces tengo una curva que es así, ahí ya es más difícil sacar cuál es el centro de masa. Y ahí necesitamos usar la integral. Entonces, me queda esta forma de acá. Y con eso hicimos el 1, valor esperado. ¿Ya? Ahora dice, determine la varianza del gasto asociado. Entonces, vamos a ir un poquito a la clase, y no solo yo acá al final de la clase anterior les dije este resumen. Entonces, el valor esperado es lo que se llama media esperanza, la varianza tiene esta expresión. ¿Ya? Y la esperanza de cualquier función siempre es la integral de menos infinito a infinito de la función por la densidad. Y acá dar cuenta de factor de x. ¿Ya? Entonces, ahora en la pregunta se pide sacar la varianza. Entonces, eso es la pregunta que está acá. Se pide la varianza. Y entonces la pregunta 2. La varianza de x, por definición, es la esperanza de x cuadrado menos la esperanza de x al cuadrado. Fíjense que este valor ya lo obtuvimos, que es ese 4. Falta sacar este. Así que ahora, cuando dije este ejercicio lo íbamos a desarrollar a media, ustedes calculen este valor para ver si es que se manejan o no con las integrales. Si tienen muchas dudas con las integrales, después podemos hacer un pequeño repaso, o les podría enseñar un software que calcula integrales. Entonces, por definición, esta es la integral de menos infinito a infinito de x cuadrado por la función de densidad de x, que es esta en este caso particular. Esto en el caso general. Así que calculen esta integral. Les voy a dar unos minutos para que trabajen. Este ejercicio no lo voy a separar en grupo, como les dije. Vamos a ir trabajando a medida que vamos avanzando, calculando, interpretando todos los conceptos. Así que el valor esperado yo lo calculé del principio, lo calculé desde el punto de vista de interpretación geométrica y también como una integral. La única diferencia entre el valor esperado y la esperanza de x cuadrado es que aquí va un x y aquí va un x cuadrado. Entonces ustedes tienen que escribir la función de densidad con los límites respectivos, ¿ya? Y la función respectiva, que es esta, y luego resolver la integral. Y les voy a dar unos 5 a 10 minutos más o menos. En 5 minutos les pregunto cómo van resolviendo esta integral.
¿De acuerdo? Sí, profe. Bien. ¿Cómo les ha ido con la integral? Ahí me dice, pero no sé si está bien, profe. Vamos a revisar ahora. 7 Entonces, 11avos. 7 onceavos. 7 partidos 11. 7 partidos por 11. 7 y 11. Vamos a ver. No lo recuerdo de memoria, sinceramente. Así que esto es la integral de 1 a 7, ¿cierto? Que es lo que nos dice el recorrido acá. Que es la parte aquí que grafiqué. La parte que tiene área es esa. Eso vale 0, eso vale 0.
de 1 a 7. X cuadrado por un sexto de X. Entonces esto quedaría un sexto. La integral de X al cuadrado es X al cubo tercio, evaluado entre 1 y 7. Así que esto será igual a 1 dividido 18, que es 6 por 3, factor de 7 al cubo menos 1 al cubo. 7 al cubo, no sé si alguien tiene que calcular por ahí. 343. Sería 343. Puse 4. 343 menos 1, porque 1 al cubo es 1, dividido 18. O sea, 342 dividido 18. A mí me da 19. Sí, no, que yo no. El X cuadrado lo partimos por 3. Ahí está mi error. ¿Ves que el cuadrado este? Sí, lo dividí por 3. Porque apliqué la integral ahí, pues sería X cuadrado, la integral de X cuadrado es X al cubo partido por 3. Sí. Exacto, eso es lo que está aquí. Pero hay que no olvidar el un sexto. ¿Y el sexto y la integral de un sexto, profe? No, que una constante. Ah, yo integré un sexto. Ya, ahí le quedó X sexto. No, eso no. Recuerda que la propiedad de integrar la constante sale fuera de la integral y uno integra lo que está con X, ¿no? De hecho, aquí también, como ya lo hice, ese un sexto lo dejé afuera e integré X, que es X cuadrado medio. ¿Sí? Entonces, Déjeme ojo corregir. que... ¿Sí? Adelante. ¿Alguien calculó bien la integral? Entonces, acá, este de acá es este de aquí, la esperanza de X cuadrado. Ahora falta que calcular la varianza. La varianza de X va a ser X al cuadrado, que es la esperanza de X cuadrado, que es S19, menos la esperanza de X, que es este que está aquí, la esperanza de X 4 al cuadrado. O sea, 19 menos 4 al cuadrado, dividido por 4 al cuadrado, eso es 16, 19 menos 16, eso es 3. Y esto implica que la desviación estándar, aunque no se pregunta, pero da igual, sería raíz de 3. ¿Sí? Raíz de 3. Un número aproximado. ¿Cómo fue eso, profesor? ¿Cómo sacó la varianza? ¿El valor esperado? No, el valor esperado, claro, todo eso. Ah, la varianza. La varianza es la esperanza de X cuadrado, ese que acabamos de calcular aquí, menos la esperanza de X al cuadrado. Y en el punto anterior nosotros calculamos la esperanza de X vale 4.
Sí, lo que tenemos que hacer es reemplazar este 19, que es este, menos la esperanza de x, que es ese 4 al cuadrado. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. 1,7 1,73 o 723. Y la desviación estándar, aunque no se preguntaba acá, pero la desviación estándar es la raíz de la varianza. Así que quedaría 1,73. ¿Cómo se interpreta eso? Que aquí está el centro 4 menos una desviación estándar, sería un poquito más de 2 y una desviación más una desviación estándar, así 2 más, o sea, sería casi 6. Casi entre 2 y 6 está concentrada toda la variable, o la mayoría. Entonces con eso hicimos los dos primeros, el 1 y el 2. Ahora dice, obtenga la función de distribución acumulada. Así que aquí vamos a añadir una hoja. Vamos a girar esta hoja, ahí sí. Entonces, obtenga la función de distribución acumulada. Si nos vamos al apunte, aquí está en el resumen, la distribución, la derivada de la distribución es la densidad. La integral de la densidad es la distribución. Así que lo que tenemos que hacer es calcular la integral de la densidad. ¿Cómo hacemos ese cálculo? En el 3, la función de distribución de x es la integral de menos infinito hasta x de la función de densidad de t. O dicho de otra forma, es la probabilidad de que la variable aleatoria x sea menor o igual al punto x. Recordemos que nuestra densidad es de este estilo. En 1 y en 7. Entonces, fíjense que si nosotros ubicamos el x acá, antes del 1, el área acumulada hasta ese punto es 0, porque no hay ninguna altura. Entonces aquí tenemos que ir haciendo esto por casos. Si x es menor a 1, esto implica que f de x, el área bajo la curva acá, hasta ese punto ahí es 0. Si el x fuese un punto entre 1 y 7, por acá, ahí, tendríamos esa área. Recordemos que este punto, la altura ahí era un sexto. Entonces, aquí tenemos dos opciones, hacerlo geométricamente o hacerlo como integral. Vamos a primero hacerlo geométricamente. Si el x es un número que es mayor a 1, pero menor a 7, entonces f de x, eso es igual, fíjense que la distancia que hay ahí es x menos 1 y la altura esa es un sexto. Por lo tanto, si nosotros aplicamos el área de un rectángulo, base por altura, y eso sería el resultado. Si el x nosotros lo movemos, el x lo movemos cada vez más acá, hasta después del 7, por acá, entonces vamos a usar toda esa área, más eso que no aporta nada. Que eso ya sabemos que esta área es 1. Así que si x es mayor o igual a 7, esto implica que f de x es igual a 1. Y de aquí podemos escribir, por lo tanto, que f de x, la función de distribución, es una función por tramos donde vale 0 si x es menor a 1, vale x menos 1 dividido 6 si x está entre 1 y 7, y vale 1 si x es mayor o igual a 7, que es el área bajo la curva. Ahora, no siempre uno puede resolver el área de forma geométrica, así que este punto de acá, este que calculamos ahí, que es la parte de ahí que está ahí, lo vamos a volver a revisar aquí
como una observación. F de X, como lo que dice acá arriba, es esta integral. Por lo tanto, esto va a ser la integral. El X parte de 1 hasta un punto que no sabemos, pero es menor a 7, X. La función de densidad vale un sexto de X. Perdón, ahí hay que usar una variable auxiliar. Así que escribimos dt. Integramos eso, la integral de un sexto, eso es un sexto por t, evaluado entre 1 y x. Evaluamos en x y quedaría x, evaluamos en 1, menos 1, dividido 6, que es este mismo que está ahí. Entonces uno lo puede obtener integrando, que es lo que hay que hacer en la mayoría de los casos, o en este caso particular, que es algo que está bien definido. Esto es, el área ahí es esta distancia, que es x menos 1, por la altura, que es un sexto. Lo importante es que hay que llegar a esta expresión que está aquí. Entonces la distribución 0 cuando el x menor a 1, 1 cuando el x mayor a 7, mayor o igual a 7, y x menos 1 cuando el x menor a 6, cuando el x está entre 1 y 7. Profe, bueno, ahí nos demostró que llegó al valor de x menos 1 partido por 6 Sí. integrando. ¿Y cómo Exacto. llegó a ese valor sin integrar? Ah, el área del rectángulo que se forma aquí. Entonces nosotros fijamos el punto x y ahí nos queda un rectángulo, ¿cierto? La base, que está de acá, es x menos 1, porque la distancia que hay de 1 a x es la diferencia entre estos dos, x menos 1. Y la altura es fija, que vale un sexto. Entonces sería base por altura. El área de un rectángulo. De hecho, lo podríamos dibujar aquí arribita. Lo que nosotros creamos es un rectángulo cuya base es x menos 1 y cuya altura es un sexto. Entonces, ¿cuál es esa área? Base por la altura, x menos 1 por un sexto. ¿Sí? Geométricamente son muy pocas las densidades que uno puede trabajar así. La gran mayoría hay que resolverla de esta forma de acá, integrando. Este primer ejercicio lo dejé a propósito así, porque para uno ver de forma geométrica qué es lo que hace la distribución, qué es lo que hace la densidad, el valor esperado. Por curiosidad, ¿me dan programa que calcula la integral? Por curiosidad, ¿qué cosa? Te escuché muy mal. Si no, usted conocía un programa para integrar, ¿Sí? ese o para saberlo, bueno. Ya, si quieres lo vemos de inmediato o al final del ejercicio. No, de inmediato mejor. Ya, al final, no, sí, bueno. De inmediato para ver que integra correctamente. Lo que sí me tengo que cambiar el computador. Me es más cómodo verlo del computador que del... Ah, no me cambié. Profe, antes que se cambie, disculpe. ¿Sí? Entonces ahí ya sabemos que base por altura nos da x menos 1 partido por 6, ¿cierto? Sí. ¿Y cómo llegó al 0 y al 1? Al 0 y al 1. Ah, Cuando ya. x es menor a Sí, 1, sí. f de x Cuando x menor a 1, la altura es 0. Por lo tanto, el área que se forma es 0, porque no hay altura. Y cuando es mayor a 1, cuando el x es mayor a 7, el área que recorre es toda esa parte de ahí, que es 1. Porque esto, recuerden que este rectángulo tiene área 1. Lo vimos justamente aquí, que este rectángulo tenía área 1. Por lo tanto, si estoy en un número de x por acá, recordemos que la función de distribución, que es lo que calcula el área hasta ese punto. Bueno, hasta ese punto tengo toda esta área que vale 1. Y si me muevo más allá, sigue valiendo 1. Cuando el x está en un punto por acá. No sé si se entiende.
algo pasó extraño. Me está convirtiendo el video. Vamos a hacer el cambio. Entonces le voy a explicar el... Me cambié aquí al computador, es más fácil controlar acá. Wolfram Alpha es un programa de matemática que es de la web. Ahora el programa se llama Matemática y también lo pueden instalar en su computador y todas esas cosas, pero justo en este momento no lo tengo instalado, por eso lo veo desde la web. Entonces, por ejemplo, nosotros desarrollamos recién la integral, intégrate, ponemos integral y colocamos la función. La función, por ejemplo, nosotros hicimos, cuando calculamos lo esperado, fue x por un sexto, o x dio 6, de x. Entonces aquí ponemos coma y ponemos x from, que el punto inicial era de 1, y hasta el punto final, que era 7, y luego ponemos enter para que nos dé el igual. Y ahí nos hizo la integral de 1 a 7 de x sexto, lo cual era 4. O x cuadrado dio 12, ahí está la antiderivada. Nosotros también resolvimos la x cuadrado por un sexto. X cuadrado cuando calculamos la varianza. Y esa nos dio 19, si no me equivoco. Que bueno, no recuerdo. Y ahí está el 19. Están viendo, ¿cierto? Sí, profe. Ya. Entonces, Wolfram, o matemática, Wolfram Alpha es uno de los tantos productos que tiene matemática, sirve para hacer cálculo simbólico. Es uno de los mejores programas para hacer cálculo simbólico. Entonces uno le dice lo que le entrega la función, lo que quiere hacer, en este caso integral, y le entrega el límite de integración. Existe una aplicación para celulares, para todo, pero parece que la aplicación no es gratuita y es pagada. Y a veces cuando uno quiere hacer algo muy específico, también le pide que tenga que enviarse la aplicación pagada. Y no solo calcula integrales, calcula ecuaciones diferenciales, derivadas, de todas las cosas matemáticas. Entonces, cuando uno cambia de función y se vuelve muy complicada la integral, uno se puede ayudar en esta herramienta para resolver la integral. Aquí, lo que nos interesa también nosotros en probabilidad, en estadística, es interpretar el valor. Es importante calcular, pero también es importante saber por qué estoy calculando esa integral específica. Entonces ahora me voy a volver al tablet. Algo raro pasó, que no sé por qué, pero me convirtió el video, lo poco de video que llevamos hasta ahora. Bueno, pues esperemos que no sea nada. La guía 7 está en el aula, profe. ¿Sí? Está en el aula. De hecho, aquí justo está en el aula, así que te puedo mostrar aquí la parte que está. Ahí está la actividad 7 en el aula, está en la parte acá, en las actividades. Bueno, tengo la 8 también, pero la 8 ya es de la materia que sigue. Y tenemos la actividad 7. Bien. Me voy a cambiar al tablet para terminar de hacer este ejercicio. Con eso hicimos el problema 3 y ahora viene la parte pregunta 4.
pregunta 4 dice, determina la probabilidad que el gasto sea mayor al gasto esperado. Entonces, la probabilidad, recordemos que aquí el gasto, mayor al gasto esperado. ¿Ya? Eso es igual a la probabilidad de que X sea mayor a, y el gasto esperado, nosotros lo calculamos aquí en esta pregunta, es 4. Mayor a 4. Ahora, como tenemos la distribución, la idea de la distribución es calcular esa integral y tenés que volver a calcular las integrales. Así que esto, la distribución siempre significa una probabilidad acumulada del estilo menor o igual. Aquí nos dice mayor, por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aplicar el complemento. O sea, 1 menos la probabilidad de que X sea menor o igual a 4. Así que esto de acá es igual a 1 menos la función de distribución evaluada en 4. Entonces, 4 es un número que está dentro de este rango, por lo tanto sería 4 menos 1 dividido 6. Así que esto es 1 menos 4 menos 1 dividido 6. Y esto, si no me equivoco, es 0,5. Tiene mucho sentido porque el valor medio está exactamente en la mitad. Aquí está el valor medio por la geometría. Mayor a 4 es esa área. También la podemos haber sacado simbólicamente. La probabilidad que X era mayor a 4 es esa área. Y esa área es 0,5 porque esta área de acá también es 0,5. Así que simbólicamente lo que nosotros acabamos de calcular fue 1, 7, o sea, el 4 está acá y lo que nosotros calculamos fue esta área de aquí. Y esa área de ahí tiene un valor de 0,5. También hubiese sido así de fácil. ¿Por qué? Porque la distancia que hay aquí, donde hemos un sexto, esa distancia es 3. Y 3 por un sexto me da 0,5. Entonces, calculándolo así, sería como calcularlo en cualquier curva de distribución. Así sería este caso particular, donde tenemos, ¿cómo se llama? Nuestra forma geométrica del área que está ahí. Y el problema 5 dice, si se sabe que la utilidad asociada está dada por U, 4 más 6x menos x cuadrado, determine la utilidad esperada, la probabilidad de obtener una utilidad mayor a la esperada. Entonces, U es igual a 4 más 6x menos x cuadrado Entonces lo que se pide en el punto 1, se pide la esperanza de U. Y ahí es donde nosotros vemos acá, y cuando nosotros queremos sacarle la esperanza a una función del X, es aplicar la integral de la función por la F. Así que esto en el fondo es igual a aplicar la esperanza de 4 más 6x menos x cuadrado. ¿Profe puede repetir eso, por favor? Sí. Cuando el U es una función del X, aquí no está explícito, pero lo vamos a poner ahí, esto es un U de X. ¿Por qué? Porque el U cambia a medida que cambian los valores de X. Entonces, cuando yo le quiero aplicar la esperanza a una función del X, acá lo tenemos, en realidad es la función multiplicada por la densidad y integramos. Y acá tenemos nuestra función, y esto lo que tendríamos que hacer ahora sería la integral de menos infinito a infinito de 4 más 6x menos x cuadrado por la densidad de x. Y ahí tendríamos el valor esperado de U. ¿Por qué? Porque la función es esa y esa es la función que va ahí.
Así que tenemos que calcular esa integral. Ahora, por propiedades del valor esperado, en realidad por propiedades de integral, fíjense que si nosotros multiplicamos S con S, multiplicamos S con S y multiplicamos S con S, me va a quedar el siguiente desarrollo en general. Y esto es siempre válido para todo. 4 por la densidad del X más la integral de menos infinito. ¿No? Vamos a usar directamente las propiedades de la integral menos la integral de menos infinito de x cuadrado por f de x. Y esto va a ser igual a 4 por 1, ¿por qué? Porque esta tiene área bajo la curva 1. Más 6 veces, y esto que está aquí es el valor esperado de x. Menos, y esto que está acá es la esperanza de x al cuadrado. Entonces, fíjense que cuando hay una suma separando o constante en el valor esperado, esto es general, no solamente válido para este ejercicio y ni para esta densidad, para todas. Entonces aquí me quedaría la esperanza de 4, que es 4 porque la esperanza de una constante es la constante, la esperanza de 6 por x, ¿sí? Y menos la esperanza de x cuadrado. Y este de acá ya lo calculamos en el punto 1, este en el punto 2 y tenemos que reemplazar. Así que este resultado nos va a quedar 4 más 6 por la esperanza de x, la calculamos recién, era 4, menos la esperanza de x cuadrado, que la calculamos recién también, 19. 19, y lo cual nos da un valor de 6 por 4, 24. 6 por 4, 24, más 4, 28, 29, 9 creo que esto. 9. Sí, 9. Voy a poner aquí. La esperanza de U, 9. O sea, la utilidad esperada es 9. Ya eso me está diciendo acá. Y en el 2i se pide calcular una probabilidad. ¿Qué probabilidad? Dice, una utilidad mayor a la esperada. U mayor a la esperanza de U. Nosotros no tenemos la densidad de U, tenemos la densidad de X. Así que todo esto lo escribimos en términos del X. O sea, 4 más 6x menos x cuadrado mayor a 9. Y lo que necesitamos ahora es saber qué valores de x satisfacen esta inecuación que está acá. ¿Ya? Eso es lo que nosotros sabemos. X en qué conjunto pertenece. Entonces, una forma de eso es desarrollar la ecuación. Vamos a desarrollar por aquí. 4 más 6, perdón, la inecuación mayor a 9. Pasamos todo hacia un lado, vamos a bajar hacia allá para que el x quede positivo. El x cuadrado positivo, menos 6x, 5. Más